7 de la mañana, 44 minutos, ya comienza Le Tengo el Remedio con el doctor Carlos Francisco Fernández, que nos acompaña hoy, precisamente lunes 21 de septiembre. Doctor Carlos Francisco, ¿cómo amaneció? Muy buenos días. Sandra, buenos días para todos. Pues bien, Sandra, sin duda aquí esperando a ver cómo evoluciona todo este proceso dual de gente en la calle y obviamente de pandemia que no se ha terminado. Y hablando de estos temas, Sandrita, una de las cosas importantes es la gente que está en la casa, cómo atender a quienes nos ha tocado, pues obviamente los accidentes en la casa, cómo es este asunto de los primeros auxilios, cómo responder dentro de eso. Siempre lo hemos dicho aquí, Sandra, pero esencialmente vale la pena rescatar esto, porque a veces se nos olvida y en el momento en que uno requiere pues de algún tipo de acción, siempre uno digamos que se atortola un poquito, si me permites el término. Entonces, como siempre aquí, los compañeros de la Cruz Roja, la seccional Cundinamarca y Bogotá, nos tienen estos componentes. Y para hablar de este tema, un experto, un instructor, Rommel Becerra. Bienvenido, él es instructor de la Cruz Roja, para que nos hable cómo atendemos estos primeros auxilios, esencialmente con estos accidentes y con todas estas condiciones que se nos pueden presentar en la cotidianidad. Bienvenido. Muy buenos días, doctor Carlos Francisco, ¿cómo ha estado? ¿Qué tanto? Bien, muchas gracias. ¿Qué tanto por estos días que la gente está en la casa, los niños obviamente en la cocina, la gente rodando, los, desvirolados como yo, andando en medias y obviamente uno se cae y ahí hay problemas que pueden ser desde muy leves hasta muy severos y naturalmente condicionar lesiones que necesariamente requieren atención. Y como la gente no está yendo a los hospitales, ¿qué hacer? ¿Cómo entender el proceso y naturalmente cuándo tener alarmas que nos lleven obligatoriamente a pensar que tenemos que ir a un hospital? Perfecto, doctor Carlos Francisco. Como usted bien lo estaba comentando, es totalmente cierto. En la casa es uno de los sitios donde más tipos de lesiones se nos pueden llegar a presentar. A veces no somos muy conscientes de las condiciones de riesgo que tenemos en nuestras casas y al no tener esa conciencia, pues obviamente tenemos una serie de particularidades que nos pueden llevar a una lesión. Y esa es la importancia, obviamente, de tener conocimiento de primeros auxilios. Como usted decía, para no estar desvirolados, primero que todo debemos conservar la calma. Eso nos va a ayudar a evitar cualquier tipo de complicaciones, inclusive en la atención, y a garantizar el objetivo de ese primer auxilio, que va a preservar la vida. Perfecto. Si yo mantengo la calma, puedo evaluar esos riesgos asociados que tengo y obviamente ya con las medidas de bioseguridad podría entrar a hacer una evaluación de la condición del lesionado y obviamente una atención posterior a ese tipo de lesión. Empecemos porque, ¿qué es lo que uno tiene que mirar en un accidente casero? Lo primero. De acuerdo. Primero que todo tendríamos que nosotros mirar las condiciones que se pueden llegar a estar presentando en ese accidente casero. Sea una quemadura, sea una herida, sea algún tipo de contusión. Eso es básicamente lo que debemos observar. Y observando ese alrededor de todo lo que está sucediendo, nosotros nos podemos hacer una idea de lo que puede llegar a tener el lesionado. Para ello hay un protocolo básico, digamos que lo podemos entender como un método conductual, de primero identificar obviamente las situaciones que le ameritan una condición de salud inicial, y esas condiciones de salud evaluamos nosotros la conciencia, evaluamos la respiración y evaluamos algún tipo de sangrados, por ser situaciones que pueden llevar a una criticidad en la vida o en preservar esa vida del lesionado. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tendríamos nosotros que hacer. Ya evidenciando cada una de las del situaciones. Estado de conciencia. ¿Cómo lo evalúa uno? Bueno, partamos de una base. Nosotros asumiríamos que una persona que tiene su cerebro conectado es una persona que va a tener una conexión desde los pulmones y desde el corazón, obviamente, para mantener la vida. ¿De acuerdo? Por eso es que lo primero que nosotros hacemos es hablarle a la persona. Si la persona no responde, estamos asumiendo que esa persona
tiene un estado de conciencia y por ende va a tener respiración y pulso, que serían los dos signos vitales, ¿de acuerdo? Posterior a ello, si no nos diese una respuesta, tendríamos nosotros que ir directamente a la evaluación de la respiración. Perfecto. En estos tiempos de COVID ya no es necesario que nos acerquemos al paciente. De hecho, simplemente con la expansión constante de la caja torácica podemos saberlo, estar observando esa caja torácica es importante para poder saber si se están presentando algún tipo de circunstancias de salud. Y posterior a ello, vamos nosotros a evaluar si existen algún tipo de sangrados en el lesionado. Entendiendo, vuelvo, insisto, esas son las particularidades que podrían llegar a afectarle la vida en poco tiempo a una persona, doctor Carlos Francisco. Hablemos, por ejemplo, de las quemaduras. ¿Cómo atendemos una quemadura en un niño en la casa? Bueno, las quemaduras tienen varias características, doctor Carlos Francisco. Cuando nosotros hablamos de las quemaduras, tenemos que evidenciar cuáles son las características que van a tener esas quemaduras en las partes de la piel, en las capas de la piel. Si nosotros vemos que es simplemente un enrojecimiento, asumiríamos que es una quemadura de primer grado, que no tiene un daño interno, obviamente, a los tejidos. Si es una quemadura de segundo grado, ya vemos la presencia de ampollas. De hecho, las ampollas son una respuesta que va a tener el organismo casualmente para poder proteger esa fase de la piel, esa capa de la piel, esa capa superficial de la piel. Y cuando hay quemaduras ya muy críticas por sustancias químicas o por un agente caliente que pueda llegar a destruir el tejido, pues obviamente ya las concebiríamos con una quemadura de tercer grado. Estas particularidades habitualmente se pueden llegar a contrarrestar con el uso de agua, ¿de acuerdo? Porque el agua de una u otra manera ayuda a proteger el tejido. Estamos haciendo una de las funciones que tiene casualmente en la piel, que es buscar la protección del tejido. Por eso es que se generan esa cantidad de líquidos en el tejido. ¿Qué hacemos con una quemadura? ¿Qué no hacemos mejor o qué no hacer? Bueno, ¿qué no hacer? Según las características de la quemadura, como estamos diciendo, si por ejemplo es una quemadura muy crítica donde hay ampollas, es preferible no reventar las ampollas. A nivel del primer auxilio básico, nosotros tenemos que tener en cuenta que el ambiente donde estamos no es el más aséptico, y como no es el ambiente más aséptico, tenemos que garantizar obviamente que se presenten, que se eviten casualmente las infecciones. Por esa razón es que normalmente no se revientan esas ampollitas. Agua corrida, vendajes, aceites, cremas. No, señor, no se utilizan ningún tipo de cremas, no se utiliza ningún tipo de emoliente. El propósito es aplicar agua. El agua ayuda a refrescar, inclusive ante la presencia de algún producto químico en la casa que llegamos a tener contacto con él. El agua nos va a ayudar a barrer constantemente el producto químico que pueda llegar a caer en nuestra piel, o de pronto, quién sé yo, en nuestra vía aérea en nuestra vía respiratoria, podría llegar a entrar en contacto obviamente con esas sustancias. Y el propósito es utilizar agua rápidamente, para refrescar, Romel, y obviamente ¿qué hacer para con una fractura? ¿Qué hacer con una fractura? Sí, ¿O qué hacer señor. Potencialmente con un sangrado? Rápidamente, que se nos acabó el tiempo, Romel. Listo, perfecto. En un sangrado necesariamente tenemos que controlar esa hemorragia de una manera prudente, hacer una presión constante sobre el sitio de la hemorragia, tratar de hacer una elevación de la zona afectada por encima del nivel del corazón, y posterior a ello hacer una presión indirecta sobre la arteria que esté irrigando la zona afectada. Y obviamente ante cualquier tipo de lesión osteoarticular, como es una fractura, debemos inmovilizar en la posición en la cual la encontramos. No olvidar, por favor, el comunicado obviamente al servicio de emergencias médicas, al número 123.
Estaremos obviamente recabando sobre cada una de estas lesiones para hacer, digamos, componentes de instrucción específica justamente en estos tiempos en los que estamos en la casa o en los que, pues, a pesar de todas las cosas, la gente todavía está en la casa. Y estos accidentes se presentan de manera más o menos frecuente y requieren, sin duda, de la intervención de nosotros. Tenga usted buen día, un saludo esencialmente para usted y para todos los compañeros, para toda la gente de la Cruz Roja que siempre está con nosotros aquí los lunes. Básicamente es como una especie de instrucción, mejor, de introducción a un proceso que nos interesa y que vamos a tratar justamente con cada uno de ustedes, pues de repasar y esencialmente de la mano de la Cruz Roja. Buenos días, tenga usted, como digo, muchas gracias, tenga usted un buen rato y obviamente el agradecimiento nuestro. Muchísimas gracias, doctor Carlos Francisco, a ustedes y a los participantes hoy. Esta virtualidad siempre nos reta, ¿no? Porque tenemos que hacer esta instrucción, generalmente lo hacemos pues con los muñecos y demás, pero vamos a tratar otra vez de retomar, digamos, estas recomendaciones de manera práctica, esencialmente con ellos. Entonces, por ahora, quedémonos así, siempre en un accidente actúe rápido, el 1, 2, 3, y si ve usted que hay necesidad, pues obviamente lleve a la persona o busque la forma de trasladarlo a un hospital. Pero hay formas esencialmente de manejar las cosas en la casa. En las quemaduras nada de cremas, nada de aceite, nada de café, nada, solamente agua, un vendaje.